Durante el periodo de Guerra Fría, Estados Unidos, para evitar tener problemas geopolíticos en el cono sur, temiendo una expansión de países comunistas o que apoyaran a la Unión Soviética, estos impusieron por todo el continente, quitando Colombia y Venezuela, dictaduras aliadas en Estados Unidos que podían ser desde personalistas, como son los casos de Paraguay o Chile, o más bien colares, como el llamado Proceso de Reorganización Nacional Argentino, donde el modo de gobierno fue una junta militar, o la Quinta República Brasileña, de la que vamos a hablar hoy. Pero antes veremos cómo llegó a instaurarse la Quinta República Brasileña. En 1964, Brasil no atravesaba su mejor época que digamos, tanto en el tema económico, inflación, como sobre todo político, pues el entonces presidente brasileño de la época, Goulart, era un presidente que solía ser bastante polarizante, que viraba bastante hacia la izquierda. De hecho, Goulart, para levantar la economía brasileña, el 13 de marzo de 1964 firma un decreto mediante el cual se expropiarían varias propiedades que van desde refinerías de petróleo y tierras a ferrocarriles y tierras a 20 kilómetros de algunas carreteras, algo que evidentemente a la derecha pues no gustó mucho, organizando el entonces gobernador de Sao Paulo y de derechas Ademar Pereira dos Barros y el diputado Antonio Silvio Cunha Bueno una marcha por la salvación de la democracia, aunque el verdadero detonante de que llegara la Quinta República en el país de la samba, de Pelé y de Avalanche, del que tengo un vídeo por si no os está gustando este vídeo, fue la captura militar que tuvo el gobierno de Goulart con estos tras una manifestación de marineros que pedían un aumento salarial, en la cual los militantes encarcelan a los manifestantes, pero luego Goulart les concede una amnistía. 5 días después, Goulart da un discurso en el Automóvil Club de Río de Janeiro ante una tropa de sargentos solicitando el apoyo de los militares para sus reformas. El 31 de marzo por la noche, en Brasil, se empieza a perpetrar el golpe de estado, concretamente en el estado de Minas Gerais, donde la guarnición de Minas Gerais, comandada por el general Olimpo Mourão Filho, inicia una revuelta y avanza hacia Río de Janeiro, donde vivía Goulart. Aunque el jefe del ejército, Castelo Branco, disuade a Olimpo Mourão debido a que no sabía con certeza si las tropas de Sao Paulo apoyaran el golpe la noche del 31 de marzo. Amaury Cruel, el segundo del ejército, llama a Goulart para decirle que dimita o destituya a sus asesores de izquierda, algo que Goulart niega a hacerlo, haciendo que las tropas paulistas se unieran al golpe, haciendo que Goulart acabe vendido, pues los golpistas decidieron dar el golpe de estado en una fecha en la cual muchas guarniciones, en especial las de Paraíba y Río Grande do Sul, que curiosamente eran los más leales a Goulart, estaban de vacaciones. Aún así, intenta ir a Brasilia, donde la oposición de mayoría de derecha declara su vacancia y se niega a apoyarlo contra los golpistas, intentando mudarse a Porto Alegre a combatir el golpe. Algunos altos mandos del ejército intentaron apoyarles, tales como Leonel Brizola o el general Armando de Moraes, pero por temor a poder desencadenar una hipotética guerra civil, ambos desisten de su empeño y se unen a las fuerzas de las del general Amaury Cruel en las afueras de Río de Janeiro, entrando en el poder el entonces jefe del ejército brasileño Humberto de Alcocer Castelo Branco. La Quinta República Brasileña tuvo las siguientes características. Coloquialmente, a este gobierno se le cataloga como junta militar, si bien realmente solo fue así durante los 3 primeros años del régimen, o lo que viene siendo el periodo que gobernó el primero de los dictadores de este régimen, el mariscal Castelo Branco, quien cuando llegó al poder abolió los partidos políticos, abolió la libertad de prensa y controló todas las publicaciones, suspendió la constitución y la elección directa del presidente mediante elecciones y da al gobierno la posibilidad de eliminar decretos políticos por un plazo de 10 años. Pero a partir de 1967 se modifica la constitución para que el régimen adquiriera unos tintes más civiles, estableciéndose un modelo de estado burocrático autoritario, haciendo que la decisión del presidente fuera mediante mayoría de las dos cámaras de la Asamblea Nacional, que estaría formada por 2 partidos políticos, la Alianza Renovadora Nacional o el ARENA como partido de facto y que apoyaba a la Quinta República, y el Movimiento Democrático Brasileño, único partido de oposición legalizado. Eso sí, en las 4 elecciones que se realizaron entre finales de los 60 a finales de los 70 había fraude e intimidación para que ganara siempre ARENA, al ser un régimen civil que había la posibilidad de que llegara al poder un presidente civil. Aún así, todos los presidentes que hubieron, Arthur da Costa e Silva, Emílio Gastazzo Medici, Ernesto Geisel y João Figueiredo, fueron militares, pues así se garantizaba la influencia de las fuerzas armadas en la política brasileña. En 1979, con la llegada de João Figueiredo al poder,
poder se estableció que se pudieran formar más partidos políticos, además de los dos establecidos. Si bien esta medida fue tomada por el gobierno para dividir a la oposición, durante todo el régimen se gobernó mediante actos institucionales o lo que se conoce en España como decretazo. Si bien la Quinta República brasileña se instauró para frenar el comunismo en Brasil, aunque el gobierno anterior no era comunista, tampoco es que las políticas económicas adoptadas durante la Quinta República fueran muy alabadas por Javier Milei, que digamos. Pues, si bien es verdad que dejó de realizar expropiaciones y liberalizó algo el mercado laboral, el régimen tenía más bien unas políticas intervencionistas que incluso podían recordar algunas políticas económicas del chavismo venezolano. Cuando el régimen se instauró en el poder, aprobó el primer programa de acción económica del gobierno, o PAGG, con el objetivo de intentar combatir la inflación galopante y acometer reformas estructurales, apostando el régimen por el desarrollismo, algo por cierto muy común en la época, y se construye a mansalva desde vivienda pública hasta carreteras, pasando por la creación del Consejo Interministerial de Precios, introduciendo cambios profundos en todo el sistema de seguimiento de la evolución de precios y costos industriales en el país. También se fundaron bancos públicos, como el Banco de Brasil o el Banco Europeo Brasileño. Además, se hicieron planes quinquenales de industria y en parte se subvencionó esta industria. Esto hizo que Brasil experimentara el conocido milagro económico brasileño, en el cual entre 1968 a 1973 la economía brasileña entró en un periodo de expansión similar al que tuvo unos años antes países como Japón o Alemania, o que tiene actualmente China, creciendo entre un 9,8% en 1968 a un 14% en 1973, pasando de un PIB nominal en dólares estadounidenses ajustados a la inflación de 283.710 millones de dólares a uno de 526.900 millones de dólares, haciendo que Brasil mejorara además en algunos datos socioeconómicos, como la esperanza de vida, que pasa de 54,6 años en 1964 a 58,9 años en 1974, o la mortalidad infantil, que pasa del 15% en 1964 al 11%. ¿Cuál era el problema? Que el crecimiento de la economía brasileña se sustentó principalmente en el endeudamiento, pues el régimen se dedica a revivir las relaciones financieras con las instituciones financieras internacionales, dedicándose a pedir préstamos del FMI y a Estados Unidos, pidiendo un préstamo de 300 millones de dólares de la época, y recibe paulatinamente créditos del FMI, pasando de préstamos por importe de 73 millones de dólares a finales de los 70 a préstamos de más de 500 millones de dólares a finales de los 70, haciendo que Brasil se endeude. ¿Y cómo pagó el régimen la deuda? Exacto, imprimiendo masivamente dinero. Esto hizo que se desgastaran por el país unas tasas de inflación altísimas, llegando a la hiperinflación con tasas de más del 100% de inflación anual, haciendo que la inflación se comiera el crecimiento económico brasileño en la segunda mitad de los 70 y que directamente metiera a Brasil en el estancamiento económico o estagflación en los 80, pues combinaba estancamiento económico con inflación, haciendo que los niveles de renta bajaran, los de pobreza subieran y que los sueños de ser una potencia económica mundial se fumaran. Como algo positivo de la gestión de la Quinta República, cabe destacar la buena gestión en el campo energético. En 1972 se construye la central nuclear de Angra 1 a través de la adquisición de un reactor nuclear francés, o en 1979 se abre junto con el gobierno paraguayo la represa de Itapú, siendo actualmente la mayor fábrica hidroeléctrica de Brasil en la actualidad. En el tema geopolítico, el gobierno, además de estar alineado con los Estados Unidos, también estuvo alineado con todas las dictaduras involucradas por el Plan Cóndor. También se alineó con el Estado Nuevo Portugués y apoyó a Portugal en las guerras de Angola y Mozambique. Si bien es cierto que durante los últimos años, temiendo que Estados Unidos dejara de apoyarles, empiezan a mantener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Todas las dictaduras del denominado Plan Cóndor tuvieron su represión y sus bajas humanas, y la Quinta República no fue la excepción. De hecho, en el primer acto institucional dictado por Castelo Branco, ya se expulsa a más de 100 opositores a la dictadura de sus cargos. También se les impide participar en actividades políticas. También se impuso la censura en la prensa y publicaciones. A partir de finales de los 60, pese a que el régimen pasó de ser civil a militar, los policías y fuerzas armadas comenzaron a arrestar, torturar y eliminar opositores identificados como comunistas. Con el gobierno de Arthur da Costa, en parte debido a las protestas y grupos de izquierda que empezaron a aparecer, como la protesta en marzo de 1968, donde un estudiante pierde la vida, o el boicot que hizo el diputado opositor Márcio Moreira Alves de boicotear las elecciones ese mismo año, tras la negativa del gobierno de detener la violencia contra las manifestaciones de estudiantes, haciendo que el 12 de diciembre de 1968 Arthur da Costa desaloja a los congresistas opositores con contingencias militares apostadas dentro de las cámaras. Al día siguiente sacó el acto institucional número 5 del 13 de diciembre de 1968, que otorgaba al presidente poderes casi absolutistas y ciega el Congreso tras un aten-ado en 1969 por un grupo izquierdista, y poco más tarde instaura una nueva constitución
más severa, aunque esta se instaura una semana después de su reemplazo por su sucesor Emilio Gagastazu Medici, quien fue el dictador de la Quinta República más despiadado pese a reabrir el Congreso el 30 de octubre de 1969. Medici reprime severamente la posición de izquierda contra el régimen, recurriendo al espionaje y a la tortura para suprimir dicho movimiento, que en esa época la oposición de izquierda llega a adoptar tintes bastante similares a los montoneros en Argentina. Durante su mandato acaba con la vida del líder comunista Carlos Maguillera en una emboscada policial. También usa el Mundial de 1970, que es la victoria de la selección brasileña, como uso propagandístico y para perseguir y arrestar a militantes de izquierda. Gagastazu también usa la propaganda nacionalista y patriótica para imponer la lealtad al régimen militar, identificando la lealtad a esta con la lealtad a la nación misma, aunque su hecho más macabro sucedió en 1972, cuando después de inaugurar una carretera de más de 4.000 kilómetros entre Cabedelo y Rivera en la frontera con Bolivia, el gobierno, para evitar una reforma agraria al régimen, invade los territorios de los pueblos indígenas, dilapidando recursos naturales, armando campos de concentración de indígenas y eliminando a unos 8.300 indígenas. A Gagastazu le sustituyó en 1974 el que fuera su jefe de inteligencia, Ernesto Geisel, que si bien en un principio intentó hacer un intento tibio de democratización y apertura política del régimen, en 1977 aprueba una ley de censura que aumentaba las restricciones a la libertad de expresión y que prohibía a los opositores realizar discursos públicos, exigiéndole publicitar solo el nombre y número de postulación, aunque en 1978 anula el acto institucional número 5 y finalmente, con el último dictador de la Quinta República, João Figueiredo, se empieza a abrir democráticamente el régimen. A comienzos de los 80, la situación de la Quinta República cada vez era más delicada. Por un lado, la economía del país iba mal con hiperinflaciones, y por otro lado, empezaron a caer por toda América Latina dictaduras de derecha tales como la argentina, la boliviana o la uruguaya, poniendo fin a la Quinta República contra las cuerdas. Figueiredo obligatoriamente hace una ruptura del régimen, firmando una ley de amnistía en 1979 donde amnistió a condenados por crímenes políticos o relacionados entre 1961 a 1978 y disolvió el partido del gobierno Arena, y permite la creación de partidos políticos, además del establecimiento de las elecciones directas de los gobernadores locales. En 1982 se celebran legislativas en el país, donde el PDS, Partido Democrático Social, el sucesor de Arena, gana las elecciones con el 43.22% de los votos frente al 42.96% de los votos del Partido Movimiento Democrático Brasileño, ganando este partido los gobiernos de 3 estados grandes como puede ser el de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. En 1983 la oposición comenzó a manifestarse por el retorno de la democracia mediante el movimiento Directas Ya y en el Constitucional para que se celebraran elecciones directas, algo a lo que Figueiredo se opuso. Finalmente, en 1985, en las elecciones parlamentarias de ese año, el PMDB, dirigido por Tancredo Neves, logra la mayoría en ambas cámaras, poniendo fin a la Quinta República brasileña después de 21 años de dictadura y siendo posteriormente elegido el presidente José Sarney, pues Tancredo Neves perdió la vida por una enfermedad intestinal antes de asumir el cargo. Para ese momento, la Quinta República brasileña dejó una deuda de 90.000 millones de dólares, una inflación de más del 200% y, según la Comisión Nacional de la Verdad, 431 personas perdieron la vida a manos de este régimen, aunque hay fuentes que apuntan a que este número podría subir a más de 9.000 personas, pues no se contaron a los indígenas que perdieron la vida por la Quinta República. Actualmente, si bien Brasil está estancado económicamente hablando y tiene un problema de deuda, es un país democrático y estable. Ya saben, si quieren ver más vídeos, pónganlo en comentarios.